El salón donde nadie recordaba haber entrado. No sé en qué momento exacto pasó. Solo sé que nadie más parecía notarlo. Yo iba a la secundaria técnica 34, una escuela vieja, de pasillos largos y focos amarillos que zumbaban como mosquitos cansados. No era una escuela famosa por fantasmas ni por tragedias, solo por ser incómoda. Como si el edificio estuviera siempre un poco molesto de que estuviéramos ahí. Todo empezó un lunes. Llegué tarde a clases y el pasillo del segundo piso estaba vacío. No había ruido. No risas, no pasos, no gritos de los de primero corriendo. Solo ese zumbido eléctrico que te hace sentir observado. Cuando iba a doblar hacia mi salón, vi algo que no había visto antes. Una puerta. No estaba rota. No estaba marcada. No tenía grafitis. Era una puerta beige, con un número escrito con plumón negro. Salón 3B. Eso no tenía sentido. Nuestra escuela solo llegaba hasta 3A. El 3B no existía. Pensé que quizá habían abierto un grupo nuevo. Pero me pareció raro que nadie hablara de eso. Me acerqué. Desde dentro se escuchaban niños. Pero no como los de mi edad. Sonaban más pequeños. Como primaria. Risas apagadas. Sillas arrastrándose. Un maestro hablando en voz baja. Puse la mano en la perilla. Y antes de tocarla, alguien habló desde adentro. No entres todavía. Solté la puerta de golpe. No reconocí la voz. Sonaba como un niño tratando de hablar como adulto. Me alejé rápido y entré a mi salón real. Ese día no pude concentrarme. Sentía que el pasillo me llamaba. En el recreo le pregunté a mis amigos. ¿Ustedes han visto un salón 3B? Me miraron raro. No existe, dijo uno. Estás confundido. Yo lo vi hoy. Aquí solo hay 3A, 3C y el laboratorio. Fui con una prefecta. Disculpe, ¿dónde queda el salón 3B? Ella frunció el ceño. Ese salón ya no se usa. ¿Por qué? Porque no existe, dijo seca, y se fue. Eso no me tranquilizó. Al día siguiente regresé temprano. El pasillo estaba otra vez vacío. La puerta del 3B seguía ahí. Esta vez, estaba entreabierta. Y dentro, había pupitres. Muchos. Demasiados. Niños sentados. Pero ninguno se movía. Entré un poco más. Sus caras eran normales, pero sus ojos no. No parpadeaban. Todos miraban al pizarrón. En él estaba escrito: hoy vamos a aprender a desaparecer. Una maestra estaba de espaldas, escribiendo. Su cuello era demasiado largo. Como estirado. Cuando escuchó mis pasos, se giró lentamente. Su cara era la de una mujer. Pero sus ojos eran como los de los niños. Vacíos. Quietos. Llegas tarde, dijo. Ya casi olvidan quiénes eran. Miré a los niños. Uno de ellos, era yo. Pero más pequeño. Con el uniforme viejo. Mirándome desde un pupitre. Tú también entraste una vez, dijo la maestra. Solo que sí aprendiste. Salí corriendo. No miré atrás. Desde ese día, comencé a notar cosas raras. Compañeros que dejaban de venir. Maestros que nadie recordaba. Fotos viejas donde alguien estaba, pero luego ya no. Pregunté por un niño llamado Marcos. Nadie lo conocía. Pero yo recordaba su voz. Lo escuché una vez, desde el 3B. Una tarde me armé de valor. Volví a la puerta. Entré. Esta vez el salón estaba vacío. Solo había pupitres cubiertos de polvo. Pero en cada uno había un nombre escrito. Nombres de alumnos. Nombres que yo recordaba. Y en el último. Estaba el mío. Aún no terminas, dijo una voz detrás de mí. Era la maestra. Mientras alguien te recuerde, no desapareces del todo. ¿Qué es este lugar? Pregunté.
Es donde van los que se olvidan, respondió. Donde los que no importaron siguen teniendo clase. ¿Por qué yo? Porque tú viste la puerta, dijo. Y una vez que la ves, ya formas parte. Corrí otra vez. No volví a entrar. Pero desde entonces, cada año, cuando alguien deja de ir a la escuela y nadie parece notarlo. Yo sí. Y a veces, cuando el edificio está en silencio. Escucho una voz infantil desde el pasillo. ¿Ya puedo salir? Y nadie más responde. Porque nadie más recuerda que ese salón existe. La lista que se borraba sola. Nunca creí en cosas raras en la escuela. Para mí, los rumores eran solo excusas para no entrar a clase. Hasta que vi mi nombre desaparecer. Todo pasó en la preparatoria nocturna donde estudiaba. Era un edificio viejo, antes había sido primaria, y todavía tenía dibujos infantiles en algunas paredes, cubiertos por capas de pintura. Eso ya daba una sensación rara, como si el pasado nunca se hubiera ido del todo. Yo entraba a las 6 de la tarde. A esa hora el sol ya se estaba escondiendo y los pasillos se veían largos, oscuros, como si se estiraran más de lo normal. Un día, cuando llegué, vi algo extraño en la entrada. Había una hoja pegada en el tablero de avisos. Decía: lista de asistencia general. No era normal. Cada maestro llevaba su lista. Pero esta estaba ahí, a la vista de todos. Tenía los nombres de todos los alumnos del turno nocturno. Me acerqué por curiosidad. Busqué mi nombre. Ahí estaba. Pero tenía una línea muy delgada encima, como si alguien hubiera intentado borrarlo. No le di importancia, hasta que entré al salón. La maestra comenzó a pasar lista. Luis Martínez. Aquí. Ana Torres. Presente. Justin Ramos. No respondió nadie. Justin Ramos, repitió. Yo levanté la mano. Aquí. Ella me miró confundida. No, dijo. Ese nombre no está en mi lista. Me acerqué a ver. Mi nombre no estaba. Como si nunca hubiera sido alumno ahí. Todos me miraban. Profe, yo sí estudio aquí, dije nervioso. Estoy en este grupo desde el inicio del semestre. Ella solo frunció el ceño y siguió pasando lista. Ese día me marcó como ausente. Cuando salí al pasillo, fui directo al tablero. La hoja seguía ahí. Y ahora mi nombre ya no estaba. Había un espacio en blanco donde antes decía Justin Ramos. Sentí un frío raro en el estómago. Al día siguiente pasó lo mismo. En el sistema no aparecía. En la lista del salón no estaba. Pero yo seguía entrando, sentándome, escribiendo. Era como si solo mis compañeros y yo supiéramos que existía. Entonces empecé a notar algo más. Cada semana, un nombre desaparecía de la hoja del tablero. Y esa misma semana, esa persona dejaba de ir a clases. Al principio pensé que solo desertaban. Hasta que pregunté por uno. Oigan, ¿alguien sabe qué pasó con Arturo? Todos se quedaron en silencio. ¿Quién? Dijo una chica. Arturo, el que se sentaba atrás. Aquí nunca hubo nadie con ese nombre, respondió el maestro. Pero yo lo recordaba. Recordaba su risa, su mochila rota, su forma de hablar. Esa noche regresé al tablero. Busqué su nombre. No estaba. Debajo de la hoja había otra, vieja, casi borrada. La despegué. Era una lista más antigua. Con más nombres. Muchos más. Y al lado de algunos había una marca. Una pequeña X. Me di cuenta de algo horrible. Los nombres que desaparecían de la lista nueva, pasaban a la lista vieja. Como si fueran archivados. Olvidados. Esa misma noche escuché algo. Mientras caminaba por el pasillo, oí murmullos. Venían de un salón que siempre estaba cerrado. El salón 12. Me acerqué. Dentro se escuchaban voces. Muchas. Demasiadas. Como si estuvieran repitiendo nombres.
Pegué la oreja a la puerta. Arturo. María. Luis. Justin. Mi nombre. Abrí la puerta. El salón estaba lleno de pupitres. Pero no había nadie sentado. Solo hojas. Miles de hojas flotando en el aire. Listas. Con nombres. Nombres que ya no existían en la escuela. Y al fondo del pizarrón, escrito con tiza. Los que ya no están siguen viniendo. Salí corriendo. Desde entonces, cada día que paso por esa escuela, reviso el tablero. Mi nombre aparece. A veces. Y otras no. Y cada vez que no está. Nadie me habla. Nadie me mira. Como si ya no estuviera ahí. Como si la escuela me estuviera borrando. Poco a poco. Y tengo miedo de que un día, cuando mi nombre desaparezca por completo, yo también lo haga. El cuaderno que escribía solo. La mayoría de la gente cree que las escuelas solo dan miedo cuando están abandonadas. La mía estaba llena de alumnos, y aún así se sentía vacía. Estudiaba en una secundaria pública en las afueras de la ciudad. Era un edificio grande, con pasillos largos y ventanas altas que dejaban entrar una luz gris, como si el sol nunca quisiera entrar del todo. Desde el primer día sentí algo raro ahí, pero no era miedo, era más como una sensación de que algo estaba observando y tomando nota. Todo empezó con un cuaderno. No era mío. Lo encontré una mañana debajo de mi pupitre. Era viejo, de pasta dura, sin nombre. Pensé que alguien lo había olvidado y lo guardé para regresarlo luego. Cuando lo abrí, vi algo extraño. No tenía tareas ni dibujos. Solo tenía nombres. Nombres de alumnos de mi salón. Uno debajo del otro. Sin apellidos. Sin fechas. Solo nombres. Y al lado de algunos había palabras escritas en letra pequeña. Hoy no habló. Miró mucho al piso. Llegó tarde. Lo cerré rápido. Me dio una sensación horrible, como si alguien hubiera estado observándonos en secreto. Ese mismo día, durante la clase de matemáticas, escuché un leve sonido. Como si alguien estuviera escribiendo. Miré a mi alrededor. Nadie estaba usando un lápiz. Miré dentro de mi mochila. El cuaderno estaba abierto. Y una línea nueva aparecía sola, como si una mano invisible la estuviera escribiendo. Tiene miedo. Cerré el cuaderno de golpe. No se lo conté a nadie. Pensé que estaba imaginando cosas. Pero al día siguiente, pasó algo peor. Un compañero llamado Diego no vino a clases. No era raro que faltara, pero cuando pregunté por él, nadie supo quién era. ¿Diego?, dijo la maestra. No hay ningún Diego en este grupo. Pero yo me sentaba junto a él. Revisé el cuaderno. Su nombre estaba ahí. Y junto a él, una nueva frase. Hoy ya no regresó. Esa tarde busqué su nombre en las listas oficiales de la escuela. No existía. Era como si Diego nunca hubiera sido alumno ahí. Los días siguientes, lo mismo ocurrió con otros. Alumnos que yo recordaba, dejaban de existir. Solo quedaban en el cuaderno. Y cada vez que alguien desaparecía, una página nueva se llenaba sola, describiendo su último día. Lo peor era que el cuaderno empezó a escribir sobre mí. Hoy no habló con nadie. Hoy tuvo miedo. Hoy pensó en irse. Una noche lo abrí en mi casa. Al final había una página en blanco. Arriba decía: próximo. Y debajo, mi nombre. Al día siguiente no quise ir a la escuela. Pero algo me obligó. Sentía como si el cuaderno me jalara. Cuando llegué, el edificio estaba más silencioso que nunca. Muchos pupitres vacíos. Demasiados. Entré al salón. Todos estaban ahí, pero nadie hablaba. Nadie se movía. Como si no quisieran ser notados. Saqué el cuaderno. La última página se estaba llenando. Hoy entró. Hoy nadie lo miró. Hoy está listo. Corrí hacia la salida.
Pero el pasillo parecía más largo. Como si la escuela se estirara para que no pudiera escapar. Cuando por fin salí al patio, el cuaderno cayó al suelo. Se abrió solo. Y mi nombre fue tachado. Desde ese día sigo existiendo. Pero en la escuela. Nadie recuerda que alguna vez estuve ahí. Y a veces, cuando paso por el edificio, siento que alguien sigue escribiendo. El timbre que sonaba para los que ya no estaban. La primera vez que lo escuché, nadie más lo notó. Era un martes normal. Yo estaba en segundo de secundaria, aburrido, mirando por la ventana del salón cuando sonó el timbre. Pero no fue el timbre de siempre. No fue ese sonido metálico y fuerte que anuncia el cambio de clase. Fue algo más bajo, más lento, como si alguien lo tocara con cuidado. Didín. Levanté la cabeza. La maestra seguía escribiendo en el pizarrón. Mis compañeros seguían copiando. ¿No escucharon eso? Pregunté. ¿Qué cosa? Dijo uno. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para que terminara la clase. Pensé que había sido mi imaginación. Pero al día siguiente volvió a pasar. El mismo sonido. Más lejano. Más triste. Ese día, justo después de que sonó, una chica llamada Rebeca se levantó de su asiento. Sin decir nada. Caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Le preguntó la maestra. Rebeca no respondió. Salió. Nunca regresó. Al final de la clase preguntamos por ella. ¿Quién? Dijo la maestra. Aquí no hay ninguna Rebeca. Pero yo recordaba su cara. Su mochila roja. Su risa. Al día siguiente su pupitre estaba vacío. Y nadie lo notó. El timbre volvió a sonar una semana después. Esta vez 2 chicos se levantaron. Salieron. Nunca regresaron. Empecé a entender algo horrible. Ese timbre no sonaba para cambiar de clase. Sonaba para llamar a los que ya no debían estar ahí. Empecé a prestar atención. Cuando sonaba, sentía una presión en el pecho. Como si algo me estuviera buscando. Una tarde, me quedé después de clases. El edificio estaba casi vacío. Entonces escuché el timbre. Esta vez venía del sótano. Bajé. No sé por qué, pero bajé. Ahí había un pasillo que nunca había visto. Y al fondo, una puerta abierta. Dentro había filas de pupitres. Y personas sentadas. Alumnos. Pero todos miraban al frente, inmóviles. En el pizarrón decía: clase de despedida. Reconocí algunas caras. Rebeca. Los chicos que se habían ido. Todos. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían vivos. Uno de ellos me miró. Aún no es tu turno, susurró. Pero ya te escuchó. ¿Quién? Pregunté. El timbre sonó otra vez. Más fuerte. Más cerca. Salí corriendo. Desde ese día, cada vez que escucho una campana, aunque sea lejos, siento que la escuela sigue marcando nombres. Y sé que algún día sonará para mí. El salón que se hacía más pequeño. La escuela donde estudié no estaba embrujada. Al menos no de la forma en que cuentan en las películas. No había sombras que corrían por los pasillos ni voces gritando tu nombre. Lo que había era algo peor, un lugar que te iba quitando espacio. Todo empezó el día que el salón 2 se cambió. Yo me sentaba en la última fila, junto a la ventana. Desde ahí podía ver el patio, los árboles y el cielo. Era lo único que me hacía sentir tranquilo dentro de ese edificio viejo y ruidoso. Un lunes, cuando entré, algo estaba distinto. Las paredes parecían un poco más cerca. No mucho, apenas unos centímetros. Pensé que era mi imaginación. Pero la ventana, que siempre estaba a 2 pasos de mi pupitre, ahora estaba casi tocándolo. ¿Movieron los muebles? Pregunté. No, dijo un compañero. Todo está igual. Pero no estaba igual.
Cada día el salón se sentía un poco más apretado. Las filas de pupitres se iban cerrando. Las paredes se acercaban. Como si el cuarto estuviera respirando, lento, hacia adentro. Nadie más parecía notarlo. Solo yo. Una semana después, ya no podíamos pasar entre las filas sin rozarnos. «Está chiquito el salón, ¿no?», dije. «Siempre ha sido así», respondieron. Un día, uno de los chicos que se sentaba contra la pared ya no vino. Su pupitre quedó pegado al muro. Como si nunca hubiera habido espacio para él. «¿Qué pasó con Oscar?», pregunté. «¿Quién?», dijo la maestra. Sentí un nudo en la garganta. Miré la pared. Donde antes estaba su lugar, ahora solo había concreto. Como si el salón se lo hubiera tragado. Pasaron los días. El aire se volvió pesado. Los pupitres estaban tan juntos que apenas podíamos mover los brazos. Cada vez que alguien dejaba de ir, el salón se hacía un poco más pequeño. Como si necesitara menos espacio. Una tarde me quedé solo. Miré alrededor. El salón ya no parecía un salón. Parecía una caja. Las paredes estaban tan cerca que podía tocarlas con ambas manos. Y entonces lo escuché. Un crujido. Como huesos. El cuarto se movía. La pared frente a mí avanzó un poco más. Corrí hacia la puerta. Estaba más lejos de lo que recordaba. Como si el salón la estuviera alejando. Cuando logré salir, me di la vuelta. Desde afuera, el salón se veía normal. Pero yo sabía la verdad. Al día siguiente, el 2C ya no existía. En su lugar había una pared lisa. Sin puertas. Sin ventanas. Y nadie recordó jamás que ahí había habido un salón. Solo yo. Y todavía sueño que sigo dentro. Apretado. Sin espacio para respirar. La escuela que contaba los pasos. Si estás leyendo esto, quiero que hagas algo antes de seguir. Mira el piso frente a ti. Cuenta cuántos pasos hay entre tú y la puerta más cercana. Ahora imagina que mañana, ese número cambia. Eso fue lo que me pasó. Y desde entonces no he vuelto a sentirme seguro dentro de ningún edificio. Yo estudiaba en una secundaria pública en un barrio tranquilo. No tenía fama de estar embrujada ni de haber pasado nada grave ahí. Era solo vieja. De esas escuelas con paredes agrietadas, pisos que crujen y pasillos tan largos que parecen no terminar nunca. Lo raro empezó cuando un maestro nuevo llegó. Se llamaba Profesor Rojo. No recuerdo su nombre real. Todos le decíamos así porque siempre vestía de rojo, camisa, suéter, corbata. Incluso su cuaderno era rojo. El primer día nos dijo algo que sonó como broma. En esta escuela, dijo sonriendo, los pasos son más importantes que las personas. Todos nos reímos. Yo no. Porque sentí algo raro en la voz. La primera vez que pasó, fue después del recreo. Yo salí al baño. Conté, como siempre, 23 pasos desde mi salón hasta la puerta del sanitario. Cuando regresé, fueron 24. Pensé que había caminado mal. Pero al día siguiente pasó otra vez. De mi pupitre a la salida había 17 pasos. Luego 18. Y después 19. La escuela se estaba estirando. No mucho. Lo justo para que solo alguien muy atento lo notara. Yo. Una semana después, un chico llamado Mateo dejó de venir. No era raro que alguien faltara, pero lo extraño fue que su pupitre desapareció. Como si nunca hubiera existido. ¿Qué pasó con Mateo?, pregunté. Aquí nunca hubo un Mateo, dijo la maestra. Pero yo recordaba su voz. Su risa. Y sabía algo peor. El pasillo tenía 2 pasos menos desde que él se fue. Comencé a anotar todo. Cada distancia. Cada puerta. Cada escalón. La escuela se hacía más pequeña cuando alguien desaparecía. Como si los pasos que esa persona había dado, fueran retirados del edificio.
Una tarde escuché al profesor Rojo hablando con alguien en un salón vacío. Todavía faltan, decía. La escuela necesita más. Me asomé. No había nadie con él. Solo estaba hablando hacia la pared. Los días siguientes, más alumnos dejaron de venir. Y cada vez, la escuela se encogía un poco más. Los pasillos eran más cortos. Las escaleras tenían menos escalones. Y nadie más lo notaba. Solo yo. ¿Qué le pasa a este lugar? Le pregunté al profesor Rojo. Me miró sonriendo. Está aprendiendo a ser eficiente. ¿Eficiente? A no desperdiciar pasos. Una noche me quedé después de clases. Quería medir algo. Desde la entrada hasta el salón principal antes había 112 pasos. Ahora eran 97. La escuela se estaba comiendo a la gente. Entré al salón del profesor Rojo. Había mapas en las paredes. Pero no eran mapas de países. Eran mapas de la escuela. Con líneas, números, distancias y nombres. Los nombres de los alumnos que ya no existían. Cada uno tenía al lado una cifra. Los pasos que habían aportado. No debías ver eso, dijo una voz detrás de mí. Era él. ¿Qué es esta escuela? Una cosa viva, respondió. Se alimenta de movimiento, de presencia, de pasos. ¿Y la gente? Solo son combustible. Corrí. Pero el pasillo era más corto. Demasiado corto. Como si la escuela ya me estuviera contando. Logré salir. Pero desde entonces, cada vez que entro a un edificio, cuento mis pasos. Y a veces, no coinciden. Y sé que algún lugar me está esperando. El archivo donde guardaban a los alumnos. Si alguna vez estudiaste en una escuela vieja, sabes que hay lugares que nadie usa. Salones cerrados. Bodegas. Oficinas que siempre están oscuras. En mi escuela había uno así. Y ahí fue donde descubrí que no todos los alumnos se iban, algunos eran guardados. Yo iba en tercer grado de secundaria cuando me mandaron por primera vez al archivo. La secretaria me pidió que llevara unas boletas al fondo del edificio, a una puerta metálica que casi nunca se abría. No tardes, me dijo. Ahí el tiempo se comporta raro. Pensé que era broma. No lo era. El pasillo que llevaba al archivo no tenía ventanas. Solo focos blancos que zumbaban. Mientras más caminaba, más largo se hacía. Cuando por fin llegué, la puerta estaba abierta. Dentro había estantes enormes, llenos de cajas de cartón. Todas tenían nombres escritos. No de papeles. De personas. Reconocí varios. Alumnos de la escuela. Algunos que aún venían. Otros que ya no. Busqué el nombre de un chico que había dejado de venir hacía meses. Ahí estaba. En una caja. La abrí. Dentro no había documentos. Había cuadernos, plumas, una gorra, una foto. Todo lo que lo hacía ser él. Como si alguien hubiera guardado su existencia en una caja. Escuché pasos. Cerré la caja. No deberías tocar eso, dijo una voz. Era un señor mayor, el archivista. ¿Qué es este lugar? Pregunté. Donde guardamos a los que ya no encajan, respondió. ¿Guardarlos? Hay alumnos que empiezan a notar cosas, dijo. Que hacen preguntas. Que no se adaptan. La escuela no los expulsa, los archiva. ¿Y ellos? Siguen existiendo, pero solo aquí. Desde ese día empecé a ver cambios. Compañeros que hablaban de cosas que nadie más recordaba. Luego, dejaban de venir. Y yo encontraba una nueva caja con su nombre. Un día encontré una caja con mi apellido. Vacía. Todavía no, dijo el archivista. Pero pronto. Intenté huir. Pero cada vez que me alejaba de la escuela, sentía que algo me jalaba de regreso. Como si mi nombre ya estuviera en una caja invisible.
Ahora ya no estudio ahí. Pero sé algo. Mientras alguien recuerde a los que están en el archivo, no desaparecen del todo. Por eso te cuento esto. Para que no olvides. Para que no me guarden. El turno que no aparecía en los registros, no debería existir. Eso fue lo primero que entendí. En mi escuela había turno matutino, vespertino. Y el mío. Uno que no salía en ningún papel. Yo entraba a las 6:30 de la tarde, cuando el cielo ya estaba oscuro. La mayoría de los estudiantes del turno normal se iba, y el edificio quedaba en silencio. Los focos de los pasillos tardaban en encenderse, y el eco de mis pasos parecía más fuerte de lo normal. Al principio pensé que solo era una modalidad rara para alumnos rezagados. Pero no. Era otra cosa. Éramos pocos. Siempre los mismos. Y ninguno recordaba haber sido inscrito. Solo, aparecimos ahí. La primera cosa extraña fue el reloj. Todos los relojes del turno nocturno marcaban la misma hora, 6:40. Nunca cambiaban. Podían pasar horas, pero el tiempo no avanzaba. Cuando pregunté por eso, una chica me dijo: aquí el tiempo no importa. Solo importa que sigamos viniendo. ¿Por qué? Porque si faltas, te buscan. No entendí. Hasta que alguien faltó. Se llamaba Hugo. Un día simplemente no llegó. Nadie preguntó por él. Pero esa noche, cuando salimos de clases, escuchamos pasos en los pasillos. Lentos. Pesados. Como si alguien arrastrara los pies. Las puertas se abrieron solas. Y una voz, parecida a la de Hugo, susurró. No me dejaron ir. Al día siguiente, su pupitre estaba ahí. Pero él no. Como si la escuela no lo hubiera soltado. Empecé a explorar. El edificio, de noche, no era igual que de día. Había pasillos que no existían. Escaleras que no llevaban a ningún lado. Y salones donde se escuchaban voces, aunque estaban vacíos. Un día encontré un cuarto con un letrero que decía: registros. Dentro había archivos. Miles. Cada uno con un nombre. Los nuestros. Vi el mío. Y al lado, una palabra. Activo. Los que faltaban, decían otra cosa. Retenido. Mientras sigas viniendo, sigues activo, dijo una voz detrás de mí. Si no, pasas al otro estado. Era el conserje. ¿Qué es este turno? Una lista de espera, dijo. Para los que no encajaron en ninguna parte. ¿Y si quiero irme? No puedes, respondió. La escuela ya te contó como suyo. Esa noche intenté escapar. Pero cada puerta que abría me regresaba al mismo pasillo. Hasta que escuché pasos. No eran míos. Ahora sigo viniendo. Porque si no lo hago, me cambian de estado. Y no quiero saber qué pasa después. Después de esa noche ya no pude ver la escuela igual. De día era un edificio normal. De noche, era otra cosa. Era como si el turno que no existía estuviera debajo del turno real, como una sombra. Los salones tenían el mismo número, pero no eran iguales. Las paredes estaban más viejas. Las ventanas no daban al patio, daban a pasillos infinitos. Y lo peor, el aire era distinto. No olía a polvo ni a humedad. Olía a algo usado. Como ropa vieja que nunca se lava. Empecé a fijarme en los demás alumnos. Éramos 12. Siempre 12. Nunca llegaba nadie nuevo. Nunca faltaba nadie oficialmente. Pero algunos se veían peor cada semana. Una chica llamada Laura empezó a verse borrosa. No físicamente, sino como si su presencia pesara menos. La gente chocaba con ella sin darse cuenta. Los maestros no la miraban a los ojos. Un día me senté junto a ella. ¿Te pasa algo? Le pregunté. Creo que ya no estoy bien registrada, susurró. Anoche soñé que alguien borraba mi nombre.
Al día siguiente, su pupitre seguía ahí. Pero ella no. Y en el salón de registros apareció un nuevo archivo. Laura, estado, retenido. Comencé a entender algo horrible. No nos dejaban irnos. Pero tampoco nos querían completos. La escuela nos estaba procesando. Como si fuéramos datos. Como si nuestra existencia fuera un error que necesitaba corregirse. Una noche decidí no entrar a clases. Me escondí en el baño del turno normal hasta que todos se fueron. Cuando salí, el edificio estaba en silencio. Pensé que así podría salir. Pero cuando crucé la puerta principal, seguía dentro. El mismo pasillo. El mismo reloj marcando 6:40. El turno me había encontrado. Corrí hacia registros. Los archivos ya no eran solo cajas. Eran carpetas que latían. Se movían solas. Mi nombre estaba ahí. Estado, inestable. Debajo había una nota. Empieza a recordar demasiado. El conserje apareció detrás de mí. Cuando un alumno entiende que es este lugar, dijo, deja de pertenecerle al mundo normal. ¿Qué somos? Becos, respondió. Gente que debió irse de aquí, pero nunca lo hizo del todo. ¿Y los retenidos? Los que se quedan para siempre. Escuché pasos. Muchos. De los pasillos salían siluetas. Alumnos que yo recordaba. Algunos que había conocido. Otros que solo reconocía por nombre. Hugo estaba entre ellos. Pero ya no caminaba bien. Como si el piso no lo aceptara. Tú todavía puedes salir, me dijo. Pero no dejes que te borren. Corrí. No hacia la salida. Sino hacia las escaleras de emergencia. Las que nadie usaba. Bajé. Y bajé. Hasta que ya no hubo más escaleras. Solo una puerta. La abrí. Era la escuela, de día. Con alumnos reales. Ruidos normales. Relojes que avanzaban. Salí. Nunca volví. Pero a veces, cuando paso frente a una escuela por la noche. Y todo está en silencio. Juro que escucho un timbre que no marca la hora. Y pasos que no pertenecen a nadie. Porque el turno que no existe. Sigue funcionando. La clase donde nadie envejecía. No sé cuántos años llevo teniendo 15. Eso es lo primero que debes saber antes de leer esto. No es una metáfora. No es una forma de hablar. Es literal. Mi cuerpo, mis fotos, mi credencial, todo sigue diciendo lo mismo. 15 años. Y todo empezó en una escuela que oficialmente ya no existe. La secundaria 58 estaba cerrada cuando entré por primera vez. Había sido clausurada por problemas estructurales, eso decía el letrero. Pero una tarde, mientras regresaba a casa, vi las luces encendidas. Y voces. Y risas. La puerta estaba abierta. Pensé que la habían reabierto. No debía entrar. Entré. El interior estaba limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera borrado todo rastro de abandono. Había alumnos en los pasillos. Maestros en las aulas. Todos parecían normales. Hasta que me di cuenta de algo raro. Todos se parecían a personas de distintas épocas. Uniformes viejos. Mochilas que ya no se usan. Peinados de otros años. Pero nadie parecía darse cuenta. Me acerqué a una chica. ¿Qué año es? Le pregunté. 2011, dijo. No, respondí. Es 2025. Ella se rió. Aquí no. Me llevaron al salón 3D. Era mi grupo. Sin que yo lo hubiera elegido. ¿Desde cuándo estás aquí? Le pregunté a un chico. Desde el martes, dijo. ¿De qué año? Se quedó en silencio. Creo que, desde 1998. No envejecían. No avanzaban. Solo repetían las mismas clases. Las mismas semanas.
La misma rutina. Una maestra nos explicó. Aquí los días no pasan. Solo se acomodan. ¿Por qué? Pregunté. Porque nadie quiere irse del todo, respondió. Empecé a notar que algunos alumnos se volvían borrosos con el tiempo. Como si se cansaran de existir. Los que dejaban de poner atención. Los que dejaban de hablar. Un día encontré un salón lleno de pupitres vacíos. En el pizarrón decía: los que se rindieron. Y entendí la verdad. La escuela atrapaba a los que no querían crecer. A los que querían quedarse en el mismo momento. Para siempre. Logré salir una noche. No sé cómo. Solo desperté fuera. Pero mi cuerpo ya no cambió. Mis documentos tampoco. Sigo teniendo 15. Y a veces, cuando paso cerca de una escuela vieja, veo las luces encenderse. Y sé que la clase sigue en sesión. Después de salir de la secundaria 58, pensé que todo volvería a la normalidad. No fue así. Al principio creí que solo había sido una experiencia extraña, como un sueño que se siente real por unos días y luego se va. Volví a mi casa. Dormí en mi cama. Vi televisión. Comí con mi familia. Todo parecía igual. Hasta que noté algo simple y aterrador. Mi reflejo. Seguía viéndome igual. La misma cara. La misma voz. El mismo acné. Las mismas manos de un chico de 15. Pasaron semanas. Nada cambió. Mi familia empezó a notarlo. ¿No has crecido nada?, me dijo mi mamá una mañana. Es que soy de crecimiento lento, mentí. Pero el tiempo sí estaba pasando. Las noticias cambiaban. Los teléfonos nuevos salían. Las estaciones del año avanzaban. Yo no. Mis documentos seguían marcando la misma fecha de nacimiento. Las fotos que me tomaban parecían antiguas, porque yo no envejecía dentro de ellas. Como si algo me hubiera dejado atrapado en una imagen. Volví a buscar la escuela. No estaba. Donde había estado la secundaria 58 ahora solo había un terreno vacío, cubierto de hierba y basura. Nadie recordaba que hubiera existido. Pero yo sí. Y eso era peor. Con el tiempo, empecé a notar otras cosas. A veces, en lugares llenos de gente, veía rostros que reconocía. Alumnos del 3D. Chicos que habían estado conmigo en esa clase. Estaban ahí, pero no. Los veía en un autobús. En una tienda. En la calle. Siempre con 15 años. Siempre con la misma expresión cansada. Cuando intentaba acercarme, desaparecían entre la gente. Como si solo fueran reflejos de otra realidad. Una noche soñé que estaba otra vez en el salón. El pizarrón tenía la misma frase escrita. Los días no pasan. Se acomodan. Pero esta vez había otra debajo. Y algunos nunca salen. Me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Pasaron más años. Para mí no. Para el mundo sí. Yo seguía teniendo 15 cuando mis antiguos compañeros de primaria ya eran adultos. Tuve que cambiar de identidad. De ciudad. De nombre. No podía explicar por qué no envejecía. No podía quedarme demasiado tiempo en un solo lugar. Porque tarde o temprano alguien lo notaba. Y cuando lo notaban, algo malo pasaba. Personas que preguntaban demasiado empezaban a olvidarme. Fotos donde yo aparecía, desaparecían. Como si la realidad misma intentara corregirme. Una noche, mientras caminaba cerca de una secundaria vieja, escuché algo. Risas. Voces jóvenes. Un timbre. La miré. Las luces estaban encendidas. Como la primera vez. Entré. Era otra escuela. Pero no lo era. Los pasillos eran iguales. El aire era el mismo. Y los alumnos. Tenían 15. Todos. Uno de ellos me miró. Me reconoció. Tú sí saliste, dijo.
pero nunca del todo. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Una copia, respondió. Cuando alguien escapa, la escuela crea otra. ¿Y nosotros? Seguimos siendo clase. Ahora entiendo la verdad. No es una escuela. Es un momento. Un instante de la vida que se niega a terminar. Y yo quedé atrapado en él. Para siempre con 15 años. Para siempre escuchando el timbre que anuncia una clase que nunca acaba. Y a veces, cuando duermo, siento que vuelvo al pupitre. Y que alguien vuelve a pasar lista. El grupo que no estaba en la foto. La primera vez que supe que algo estaba mal fue por una foto. No fue una aparición, ni un grito, ni una sombra. Fue una foto escolar. Yo estaba ayudando a la directora a ordenar archivos viejos. Había cajas y cajas llenas de álbumes, generaciones pasadas, grupos completos, sonrisas viejas. Abrí uno al azar. Era una foto de grupo. Un salón completo. Los alumnos estaban formados en filas, como siempre. Pero al ver la imagen sentí algo raro, como si algo no encajara. Había un espacio vacío. No un hueco físico, sino un espacio que debía tener a alguien. Las personas a los lados estaban demasiado juntas, como si alguien hubiera sido borrado. Le pregunté a la directora. ¿Por qué ese grupo está incompleto? Ella miró la foto. No lo está, dijo. Ahí falta alguien, respondí. Mire el espacio. Siempre fue así. Eso fue lo que más me inquietó. No que no me creyera, sino que para ella, la ausencia era normal. Esa noche busqué el número del grupo. 3B, generación 2012. Al día siguiente fui a ese salón. Algo se sentía distinto. No más frío. No más oscuro. Más vacío. Me senté en una de las bancas de atrás. Desde ahí, noté que entre dos pupitres había un espacio raro. Como si alguien debiera estar ahí, pero no. Le pregunté a un compañero. ¿Quién se sentaba aquí? Nadie, dijo. Siempre estuvo vacío. Pero yo sentía lo contrario. Como si ese lugar hubiera sido usado por años. Empezaron a pasar cosas pequeñas. El proyector fallaba solo en ese espacio. Las hojas se caían ahí. Los alumnos evitaban pasar por ese hueco sin darse cuenta. Un día, escuché una respiración ahí. No fuerte. No clara. Solo, alguien respirando. Fui de nuevo a los archivos. Encontré más fotos del 3B. En todas había el mismo espacio. Como un agujero invisible en la realidad. Entonces encontré una hoja suelta dentro del álbum. Una lista de nombres. Todos los alumnos del grupo. Y uno más. Uno que no aparecía en ningún otro documento. Mateo A. Busqué su expediente. No existía. Ni su acta. Ni su boleta. Ni su registro. Era como si nunca hubiera estado en la escuela. Pero alguien lo había borrado con cuidado. Esa noche soñé con un salón lleno. Y un niño sentado en ese lugar vacío. Me miraba. ¿Por qué me sacaron de la foto?, me preguntó. A la mañana siguiente, el espacio ya no estaba. Las bancas estaban juntas. Como si nunca hubiera habido un hueco. Pero ahora, yo sentía que algo faltaba dentro de mí. Como si alguien me hubiera quitado un recuerdo. Y en la lista de alumnos del grupo, había un nombre menos. Después de eso empecé a perder cosas. Primero detalles. Luego recuerdos. Sabía que algo estaba mal, pero no podía explicar qué. Hasta que una tarde encontré una hoja en mi mochila. No era mía. Decía: Mateo A. Estado, borrado. Abajo, una nota escrita con la misma letra del álbum. El grupo debe verse completo. Comencé a notar más huecos. En otros grupos. En otras fotos. Siempre un espacio invisible. Siempre un nombre borrado. La escuela no los expulsaba.
Los eliminaba. No sus cuerpos. Sus registros. Su lugar. Su recuerdo. Como si la realidad escolar necesitara verse perfecta. Sin alumnos que no encajaban. Sin errores. Sin gente que miraba demasiado. Una noche me quedé solo en el edificio. Fui al salón 3B. Me senté en el lugar donde había estado el hueco. Sentí un frío horrible. Como si alguien estuviera dentro de mí. Y escuché una voz. Si tú recuerdas, yo sigo aquí. Entonces entendí. Los que eran borrados no se iban. Se quedaban atrapados en la memoria de quien los notó. Y yo había notado a Mateo. Ahora cargo con él. A veces lo veo reflejado en los vidrios. A veces escucho su voz cuando estoy solo. Y sé que mientras yo lo recuerde, no desaparecerá del todo. Pero también sé algo peor. La escuela ahora me está mirando. Porque yo también dejo espacios en las fotos. Y pronto, alguien más ocupará mi lugar. El salón que no estaba en el plano. Nunca debí encontrar ese plano. Lo hallé por accidente, cuando me mandaron a la biblioteca vieja a buscar libros de geografía. En una repisa caída había papeles amarillentos, mapas de la escuela de cuando se construyó. Era un plano completo del edificio. O eso parecía. Había algo raro. En el ala norte, entre dos salones, había un espacio que no tenía nombre. Un rectángulo vacío. Ni salón, ni bodega, ni baño. Nada. Pregunté al bibliotecario. ¿Qué hay ahí? Miró el plano y frunció el ceño. No hay nada. Pero hay un espacio. Siempre ha estado así. Eso no era respuesta. Esa misma tarde, cuando regresé al ala norte, noté algo. Entre los salones 4A y 4B había una puerta. No tenía número. No tenía letrero. Era gris, lisa, como si no quisiera ser vista. Yo había pasado por ese pasillo todos los días. Esa puerta nunca había estado ahí. La abrí. Dentro había un salón. Pero no uno normal. Tenía pupitres, pizarrón, ventanas. Todo parecía viejo. Como si llevara décadas sin usarse. Pero el polvo no estaba quieto. Flotaba. Se movía, como si alguien respirara. En el pizarrón había una sola frase. Aquí vienen los que no tienen lugar. Los días siguientes empecé a notar cosas raras. Compañeros que se perdían. No desaparecían. Simplemente, dejaban de encajar. Se sentaban en lugares incorrectos. Entraban a clases equivocadas. Los maestros se confundían con ellos. Luego, un día no venían. Y nadie los recordaba. Yo sí. Siempre yo. Una chica llamada Diana fue la primera que noté. Era callada. Siempre dibujaba. Un lunes no vino. El martes pregunté por ella. ¿Diana quién? Dijo la maestra. Pero yo sabía. Y cuando fui al salón sin nombre, ahí estaba. Sentada. Mirando al frente. Aquí sí existo, me dijo. Afuera ya no. Entendí la verdad. La escuela no expulsaba. Reubicaba. A los que no encajaban en su estructura. A los que eran errores. Los mandaba al salón que no estaba en el plano. Un lugar fuera de los registros. Fuera del recuerdo. Una tarde encontré una lista dentro del salón. Nombres. Fechas. Y al final. El mío. Intenté ignorarlo. Seguir yendo a clases normales. Pero algo empezó a cambiar. Los pasillos parecían más largos. Las puertas más pesadas. Y los maestros. Me miraban como si no estuvieran seguros de verme. Un día, cuando la maestra pasó lista, dudó en mi nombre. ¿Sigues aquí? Susurró. Y yo entendí que ya estaba en proceso. Volví al salón sin nombre. Había más alumnos. Chicos y chicas que yo recordaba vagamente.
No somos fantasmas, me dijo Diana. Somos descartados. ¿Descartados? La escuela necesita orden. Los que no encajan, sobran. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nos quedamos, hasta que nadie nos recuerde. Miré alrededor. Algunos alumnos eran borrosos. Otros parecían hechos de polvo. Cuando nadie piensa en ti, dijo, el salón te termina de borrar. Intenté salir. La puerta ya no estaba donde antes. El pasillo del ala norte ahora terminaba en una pared. Como si el plano se hubiera corregido. Como si yo también fuera un error. Ahora sigo viniendo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Aquí no hay relojes. Solo una ventana por donde se ve el mismo día repetido. Y cada tanto entra alguien nuevo. Alguien que la escuela ya no quiso. Si estás leyendo esto, tal vez ya estés en la lista. Y solo no lo sabes todavía. Las aulas donde el eco responde, nunca me dieron miedo las escuelas. Me daban sueño. Pero la secundaria 14. Esa cosa no dormía. Yo entré ahí en tercero. El edificio era viejo, pero no ruinoso. Estaba limpio, ordenado, demasiado callado. Los pasillos parecían más largos de lo que debían, y el eco siempre regresaba, distinto. Si gritaba sola, el eco no repetía hola. Decía algo parecido. Como si otra voz lo intentara copiar. La primera vez lo noté fue cuando estaba solo en el baño. Dije en voz baja. ¿Hay alguien? Y el eco respondió. Aquí. No fue mi voz. Empezaron a pasar cosas pequeñas. Un maestro que entraba a un salón y tardaba demasiado en salir. Una alumna que pedía permiso para ir al baño y no regresaba hasta el día siguiente. Una puerta que aparecía abierta aunque siempre la cerraban. La escuela seguía funcionando. Pero algo más caminaba dentro. Una tarde, me quedé después de clases limpiando el aula. El conserje me dijo. No te quedes cuando el eco se alarga. ¿Qué es eso? Cuando tu voz tarda más en volver. No explicó más. Ese día lo sentí. En el pasillo largo del segundo piso, dije. ¿Ya me puedo ir? Mi voz regresó, muy despacio. Demasiado clara. No. Había una puerta al fondo que nunca había visto. No tenía número. Solo una mancha oscura, como si alguien hubiera pasado la mano llena de polvo por ahí muchas veces. Yo no quería abrirla. Pero el eco empezó a decir mi nombre. Con mi voz. Dentro había aulas. Muchas. Todas iguales. Pero en cada una había alguien sentado. Inmóvil. Mirando al frente. Como si estuvieran esperando que alguien los llamara. En el pizarrón de cada aula había un nombre. El de ellos. Y en el último. El mío. No corrí. No podía. Sentí que si me movía, algo me iba a escuchar. Las personas en los pupitres no respiraban. Pero sus sombras sí. Se movían un poco, como si estuvieran retrasadas. Una chica giró la cabeza. ¿También escuchaste tu eco? Me preguntó. Sí. Eso significa que ya te oyó. ¿Quién? Ella señaló el pasillo. La escuela. Me explicó que cuando alguien se queda mucho tiempo solo, cuando habla consigo mismo, cuando siente que nadie lo escucha, la escuela aprende su voz. Y cuando la imita bien, te puede llamar. Si respondes, te asigna un aula. Los nombres en los pizarrones no eran castigo. Eran etiquetas. Para no confundir a los que ya no pertenecían al mundo de afuera. Aquí nadie muere, dijo. Solo dejamos de ser reales. ¿Y si salgo? El eco no te dejará. Intenté correr. Mi respiración rebotaba en las paredes y regresaba, atrasada. Escuchaba mis pasos. Y después otros. Siguiéndolos. Cuando desperté, estaba en mi salón normal. El timbre sonaba. Todo parecía igual.
Pero mi voz ya no hacía eco. La escuela ya no la necesitaba. Desde entonces, cada vez que alguien se queda solo y habla, yo lo escucho. Y sé que pronto tendrá un aula. Porque el eco ya aprendió su nombre.